El ala izquierda de Dios tirita en el vacío. La derecha aletea música fina. Una a otra se llenan de nada y de hálitos armoniosos. Hálitos armoniosos. Recordando el porvenir, no viendo el pasado, la imaginación de Dios expandióse astral en lo más astrífero, desdoblándole y volviendo a integrarle en otras tantas latitudes celestes. Iba espolvoreando brillantes estrellas por el vacuo universo. Iba decorando el silencio con su mirada cantante. Era un sueño realidad, burbujas de gelo azul que al despertar estallan. El cero miró de pronto a Dios, vio una cosa y luego otra y otra y otra más. El cero creíase que era el centro, pero al mirar en torno comprendió que Dios era el cero, absoluto, el rey de la nada, el ateo, tiritando el tirito extasiado de la inmortalidad. El cero expectoró a Dios como el Creador expectoró al cero. Después de levantar el alma de la nada vino el infinito, destilando el índigo fuera de la metagalaxia, llorando de alegría la mortalidad de los tiempos, el que fue y el que no será, y las galaxias viajando en un sueño de pura verdad. El Ser Supremo alucinó y entonces escogitó a sí mismo la propia imaginación total. El Dios de Dios se asombró de su Creador. Él dijo, la creación fue una causalidad, un error premeditado de cálculo, una abstracción geométrica de uno de sus vuelos solitarios. Dios tiene la culpa de todo lo infinito, de su contradictoria melena de placer-dolor estilando las uvas de las galaxias. Él no notó, pero se le resbalaron de su cuerpo todos los mundos posibles en el espacio imposible. Su imaginación inconsciente se expandió llena de luz bañando todo lo probable. Él, sin ser él, no se alcanzó a enterar de sus supremos bienes, de sus matas de seres salvajes, que ocuparían su lugar, divinos, su crestomatía, hundívaga, absorbiendo en las vertientes de la igualdad universal. Sin embargo, hubo quienes le creyeron su logorría y pintaban sus cuerpos espaciales de música eteránea. Era la lira rasgueada por el cosmógono a la hora del amanecer astral. Tú, aire mágico, no dejes de musicar el cosmos. Piden los florecientes seres metagalácticos. Miradlos. Ellos están nadando allí en el pentagrama del cielo último y primero. Tibia mansedumbre de los unísonos sueños pintados de sanía elemental. Pequeños imaginadores de las imaginarias bellezas espaciales en cada tono amoroso. Él se paseaba con la aurora absoluta de su testa por el jardín del cosmos
iba regando de luz las flores del alma universal. Aquí, allí estallaban silenciosamente los astros, y la estela de su consciencia trasconcienciada era la ciencia de las ciencias, todo astral, todo deificado y leve como sus pies descalzos. Era el sueño del hombre, era el hombre cósmico hecho sueño, para que todos pudieran soñar más allá, bien y mal, más allá, ser y estar. La aurora de la cabeza, el crepúsculo en los pies con el espíritu tiritando entre sus manos lábiles. Aquí, en el espacio, el ser de los seres permanece, la madrugada y toda su luminiscencia queda avanzando en toda la magnitud de las estrellas por él esparcidas. Cuando Dios era la nada, era desesperadamente ateo. No lo podía creer cuando estalló. Al ver su metagaláctico semen estrellándose y traspasando todas las fronteras, sin embargo sonrió y comenzó a expandirse su cuerpo. Fuera el enigma. Desde entonces sigue hinchando óvulos que caen de lo profundo de su no ser. Hoy, ya inconsciente, ya negado a sí mismo, sus hijos se perpetúan con las estrellas más cercanas que son para él las más lejanas. Volver a encontrarnos, cosmogonía amada. Aún late en mi cuerpo y aún recuerdo y perdura en mí el primer y único orgasmo, dice Dios. No, ya no es posible. Ambos hemos ido muy lejos. Hemos traspasado los límites estelares y tú estás en el secreto de la nada. Mientras de mi himen roto todavía escurren galaxias y las burbujas de mis senos no han olvidado, sí, tus besos. Pero se han disipado en tu primer aliento, responde la cosmogonía, dejando al Creador deshecho. Ahora Dios, genio trastornado, vaga tambaleándose de universo a universo, va dejando charcos de luz a su paso, llorando, cayendo, sollozando, todos sus ángeles benditos, malditos, quiere llegar a su hogar, el epiciclo del cosmos, a meterse en los brazos tristes de su amada vieja diosa. No recordaba su sueño. Durmiendo de su boca emergían vapores, estelas entrópicas que parecía un sueño. Era el comienzo de Dios de nosotros en la totalidad danzante. El Big Bang fue su eyaculación luminosa, la aurora astral en la que el Creador, desnudo en la floresta de su alma, se revolteó y volvió a restregarse riendo el limón dulce de la alborada graciosa. Los ceros, burbujeantes que navegaban en su cuerpo, se iban disipando y cuando despertó todo estaba hecho de cruzamientos. Despedazándose, estiró la mano y cogió un racimo de metagalaxias que echó a su boca. Boca llena que no recordaba el vacío de sus ceros que estallaron. Al abrir sus ojos todo era claridad. La noche había muerto en la sonochada, en el claroscuro, donde había estado mirando sin ver nada. Solo lo ilimitado se había despertado para dormir nuevamente y recobrar la conciencia, asombrado ante la maravilla celeste de su imaginación. Porque eso somos, la imaginación de un Dios imaginado. Hacer deshaciendo, a la vez que deshacer haciendo, tal es el afán del supremo ser, irracional, ensimismado, tristísimo, recostado en un sofá de estrellas pálidas, cerca de la puerta del destino universal, el solitario de la soledad. Está más allá de donde todos se encuentran, el perdido que se pierde en infinita lejanía, que es su propio y pantódico distanciamiento de él mismo. Su alma inundó toda la cosmografía, él vuela aún por toda la eternidad, alcanzando sus alas y proyectando su cuerpo hacia el Big Crunch. Su aleteo es el susurro de los ensueños, de todos los seres posibles en todos los mundos posibles. Hoy es un divagador de alas alargadas. Su mente vuela separada de su corporalidad, la mente se le queda enredada en la historia universal del infinito. El último y único ateo. Su racionalidad irracional, racional le inquieta, pero está calmo como un crepúsculo bañado de olas balsámicas. Sueña con su remotísima juventud cuando perforaba hímenes de galaxias. Era el renacer, el no morir muriendo en cada orgasmo. Era la soñolencia misma hecha claridad, fuera del órgano palpable como una música espermática, como una leche bartolina, compulsivo en su creación. De su reflexionamiento tomaban forma las cosas, las galaxias, rosales purpúreos hasta el llanto, en mil puntillismos frente al espejo. Rosicler admiraba su cara transparente, sus ideales más íntimos, y toda su inocente culpabilidad de creador sin frontera, desvirgador de límites. Su corazón azul destilaba toda la imaginación inimaginable, pero él, creador a su edad,
Había llegado solo a concluir que se había inventado a sí mismo, como quien da vueltas de sombrero de seda, de espíritu, como un astro que abre una llave lentamente unívoca. Su iridiscente pensamiento le sorprendió. Se lo tocaba, dedaleaba como una melena de luz al traslucimiento. Y solo, en medio de todo lo creado, no hacía más que sonreír de gozo. No alcanzaba a notar lo que su configuración produjo. Se le expandió tanto el pulso que no veía el nacimiento de nuevas cosmogenías de entre las piernas de alguna de sus amadas que ya olvidó. Dios era Dios. Hoy tiene uno, como cualquiera de los mortales, para inmortalizarse en las cosmoeternas. El ser supremo, un inconsciente. Mientras se encontraba en ese estado, vino otro ser supremo que comenzó a rondar su lecho entre sombras y pronunciaba su discurso: la muerte. Le habló al oído del inconsciente a propósito, y cuando lo hizo, el Creador dejó fluir de su corazón el blanco, que inundando el pequeño cosmos disolvió a la asesina. Entonces despertó Dios, envuelto en las sábanas transparentes de la nada, y al mirar, despedazándose su entorno, le gritó en la sien la palabra vida. Desde ese momento impreciso, instante de los momentos, principió a espiralizar las estelas de Bao, y pronto se condensaba en espuma roja, formando palacios de gelo caliente, ya sembrados por la polución del omnipotente ser, que empezaba así a tomar conciencia de materia astral en lo astral, finita en lo infinito. Pero si Dios creó el universo de la nada, Él, la nada, bendita y eterna, donde divinizados dormimos todos, como durmió Él, entonces Dios creó la nada y estaba antes de ella, y era ella sola enamorándose de la creación. Ahora, los agujeros negros son los ojos del Creador. No hay algo que pueda escapar en su atrayente mirada inconmensurable. Dos socavones de angustia, porque Él sí, el ser más triste del cosmos, si parece que no viera hacia afuera, es porque está mirando hacia adentro, con unos pensamientos penosamente estrellados en su alma. Al mirarnos detenidamente en el espejo, vemos con terror una fila infinita de lo que somos, solo las almas del alma única que es de Dios, ubicada en el centro del universo sideral. Y no es sino el extrañarnos de que vivimos fuera, de que tenemos algo adentro, el espíritu que se ilumina y estalla. Dios, cosmógono, infla la vida. Dios cosmógono, deshace la muerte, revienta la burbuja del espanto, que podamos todos los seres estelares beber de tu manantial de hermosura. Porque acaso no recordarás cuando te perpetuabas en las vaginas del tiempo. Tus seres mamando leche galáctica, dejando de llorar para siempre, borrándonos en el torbellino del tiempo final. Gracias. El distinguido profesor y escritor, maestro en letras, autor del himno oficial de la Universidad de los Lagos, doctor Eugenio Matos Romo, es la alta personalidad encargada de entregar a ustedes su análisis literario de la obra de Mauricio Otero Boni, Poema de la Creación. Invito entonces al maestro doctor Eugenio Matos Romo. Este libro significa un salto, el libro este, ¿no? Poema de la Creación, significa un salto de la muerte a la vida. Y Mauricio, como verdadero poeta que es, tiene conciencia de lo que hace, y lo explica en su prólogo, no la voy a tener en su prólogo, pero dice en una parte por aquí, este segundo volumen, poema. No, antes voy a leer. En fin, dice, en unas 4 o 5 líneas más. Me cabe finalmente señalar que mi visión del mundo en esta obra es diametralmente opuesta a mi primer libro, Testimonios de el Hombre, publicado en 1990, obra en la que culé a pedazos mi propia alma. Este segundo volumen, Poema de la Creación, rescata mi espíritu y es coherente con mi programa de escritura. Ten conciencia de lo que está haciendo.
como no podía ser menos. Ahora, este libro es de una lectura difícil, en verdad. Difícil, es decir, como todos los libros de poesía de nuestra época, o la mayoría de ellos son difíciles, porque hay una diferencia fundamental entre el lenguaje lógico y el lenguaje poético. Cuando tú hablas en un lenguaje lógico, tú estás transmitiendo ideas, te estás dirigiendo a la inteligencia de la otra persona. Pero cuando tú hablas en un lenguaje poético, te estás dirigiendo luego también a la inteligencia de la persona, pero a su imaginación, a su afectividad, a su capacidad de inventar por su cuenta otras cosas. Y entonces el esfuerzo que se exige del lector es mucho mayor. Ahora, cuando se da el caso, además, que se trata de exponer una especie de teoría, ¿no? Una especie de sistema de pensamiento sobre la creación del mundo. Y esto no se hace en un lenguaje lógico, científico, sino que se hace en un lenguaje poético, entonces resulta todavía más difícil de entender el libro. Sin embargo, este libro encierra un pensamiento coherente. Hay un sistema de pensamiento en este libro. El tema del libro, en verdad, es el origen del universo, ¿no? El origen de la vida. He tratado de entender su pensamiento. Es un pensamiento cosmogónico, es una interpretación, es la cosmogonía, una interpretación del origen del universo. Yo les voy a decir lo que yo entendí. Entendí lo siguiente. Dios tenía el universo en su ser, en sí mismo. Pero el universo estaba comprimido en Dios. O sea, estaban unidos en Dios, formando una sola cosa, lo material, lo inmaterial, la inercia, la energía, la oscuridad, la luz. Y se produce un estallido, el Big Bang. Y se separan los elementos opuestos que estaban comprimidos. Este estallido es la creación del universo. De ahí surge el universo. Desde el momento en que empiezan a diferenciarse elementos contrarios. Dice Mauricio, ¿no? Dice, fue al hacedor que se le cayó el universo de la cabeza, se le quebró el alma. Este no es un lenguaje científico, naturalmente, ¿no? Es un lenguaje poético, pero en el fondo está diciendo algo que un científico podría decir con otras palabras. También, al principio, el ala izquierda de Dios tirita en el vacío, la derecha aletea música fina, una a otra se llenan de nada y de hábitos armoniosos. Esto se podría traducir a un lenguaje científico, ¿verdad? Se podría expresar conceptualmente y sería tal vez más claro, pero el poeta lo expresa naturalmente en esa forma. Esta idea de que el origen del mundo constituye un estallido de un principio original, naturalmente que no es una invención de Mauricio. Él se ha informado mucho, ha leído mucho, y en diferentes formas aparece en el pensamiento poético de muchos grandes poetas. Por ejemplo, Gabriela Mistral, ella tiene dos poemas estupendos, desde luego, de su libro Tala. Uno que se llama Sol del Trópico y otro que se llama Cordillera de los Andes. No, Cordillera se llama nada más. Cordillera. Ella allí no pretende explicar la creación del mundo, sino que pretende explicar la destrucción del mundo indígena. La destrucción del mundo indígena. En el principio, antes de la llegada de los españoles, se quiere decir, el sol era Dios. Todo estaba contenido en el sol. Todo formaba parte del sol. Pero se produce el estallido del sol y las partículas del sol conforman los diversos elementos del mundo americano. Los pueblos americanos
y los diferentes elementos de la cultura americana, de nuestra vida americana, no sería otra cosa que fragmentos separados del sol. Y ella dice, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Reunificar el sol, volver a integrarnos en el sol. Es un poema preciosísimo, preciosísimo, de una inmensa profundidad. El poema Cordillera dice más o menos algo semejante. En el caso del libro, del poema de Mauricio, que comienza su libro, su pensamiento es más ambicioso, ¿no? Más profundo, porque no se trata aquí de explicar por qué se destruyó este mundo americano primitivo, sino que se está explicando por qué se destruyó esta unidad original y de allí nació el universo. Y entonces aquí surge una cuestión muy interesante. Surge el cero. Uno de los primeros poemas del libro empieza así: el cero miró de pronto a Dios, vio una cosa y luego otra, y otra, y otra más. El cero creía que era el centro, pero al mirar a sí mismo comprendió que Dios era el cero absoluto, el rey de la nada, el ateo. ¿Qué es el cero? De acuerdo con lo que yo entiendo, ¿no? A lo mejor entiendo un disparate, no sé, pero lo que yo entiendo, el cero, pienso yo, es el mismo Dios cuando todavía no se producía el estallido. ¿Sí? El cero era Dios cuando todavía no se había creado el universo. Es decir, que el cero no es en verdad lo inexistente, sino más bien deberíamos pensar, el cero es lo que todavía no existe. Que no es lo mismo, lo que todavía no existe. O, dicho de otra forma, lo que existe en potencia. Existe en potencia. No hay la nada total. La existencia del universo, de la vida en general, empieza a concebirse cuando, a partir del cero, se advierte la contradicción de los elementos opuestos que lo componen. Por eso dice el poeta, ¿no? Bueno, lo que acabo de leer, ¿no? El cero miró de pronto a Dios y vio una cosa y luego otra y otra. ¿Por qué? Porque antes no había una cosa y otra, porque todo era lo mismo. Ahora, hemos dicho que se produce en este libro una identificación entre Dios y el cero. Entre Dios y el cero. Después de producido el estallido, Dios es la parte positiva de la síntesis de cosas positivas y negativas que se han separado con este estallido. Dios es la parte positiva. ¿Y la parte negativa sería cuál? Bueno, de acuerdo con la religión sería el diablo, ¿no? El demonio, Satanás. Eso sería lo que nos hace recordar el mito bíblico y tantos otros mitos, porque en todas las cosmogonías, no sé, bueno, puedo decir en todas, yo no las conozco todas, pero en muchas cosmogonías siempre se habla de una división de algo que estaba unido al principio. El nacimiento del mundo se produce, el nacimiento del universo es la separación de algo que antes estaba unido. Y se separa entonces lo positivo y lo negativo. Lo positivo es Dios, lo negativo, llamémoslo como queramos, ¿no? Podemos pensar en un sentido religioso, que es el diablo. En ciertas cosmogonías, incluso en ese poema de Gabriela, en ciertas cosmogonías, este estallido, esta separación, equivale a la pérdida del paraíso. No es el caso del pensamiento de Mauricio. Yo no veo aquí que sea un paraíso que se pierde. No sé, lo podríamos conversar después. Pero en otras cosmogonías, y en el poema de Gabriela Mistral que yo he citado recién, la unidad equivalía al paraíso. Y la dispersión, el estallido, la ruptura de esta unidad, equivale a la pérdida del paraíso, ¿no? Hay una observación muy curiosa que hace Mauricio aquí, que me llamó la atención, en el mismo poema que estaba citando recién. Dice que comprendió que Dios era el cero absoluto, el rey de la nada, el ateo. O sea que Dios es ateo. ¿Se da cuenta usted con algo muy curioso? Dios es ateo.
Y yo le pregunté a Mauricio que por qué Dios es ateo. Me dio una respuesta muy justa y que me divirtió mucho. Dijo, porque Dios no tiene a nadie a quien rezarle. En efecto, Dios no se puede dirigir a ningún Dios superior porque no hay nadie por encima de él. Entonces, Dios no cree en Dios. ¿Cómo va a creer Dios en Dios? Si él es Dios. Entonces, Dios es ateo. Paradojas así y pensamientos muy profundos, pero que parecen muy divertidos, reflejan el libro de Mauricio, ¿no? Está lleno de descubrimientos y de ingeniosidad y de cosas que son muy profundas, pero como nunca nosotros las hemos pensado, nos parecen cómicas. Porque yo creo que muy pocos de ustedes que Dios es ateo. Los ateos son malos, pero Dios es ateo, el primer ateo del mundo. Ya. Ahora, en la página 15, veo yo aquí, perdón, dice Mauricio, ¿qué hacía Dios dentro de la nada? Solo un tiempo se entretuvo mirando sus sueños, pero vino el vacío y le pareció que ya no existía. Desesperado, dio vuelta el sombrero de copa, el cero imaginario, y luego su mente estalló de emoción. Como poesía, como lenguaje poético, pura imaginación, es una maravilla. Es que Dios aparece como sujeto al tiempo. Porque dice, y le pareció que ya no existía. ¿Y cómo se concilia esto con la eternidad? Pues la eternidad es la ausencia de tiempo. No hay principio ni fin, no hay tiempo. El tiempo es una categoría de pensamiento, como diría el filósofo Kant, ¿no? Es una categoría de pensamiento, pero aplicable solamente a quienes estamos sometidos al tiempo, que nacemos y morimos y transcurre el tiempo. Entonces las cosas pasan antes, pasan después, son presentes, las recordamos, imaginamos que van a ocurrir, pero entonces son limitaciones humanas. Resulta que aquí Dios aparece sometido a esta limitación humana del tiempo. De repente le pasan cosas a Dios. Si Dios decidió que su mente estallara, o fue esto un accidente. Por ejemplo, dice, dio vuelta al sombrero de copa, el cero imaginario, y luego su mente estalló de emoción. O sea, él dio vuelta, observe usted que hermosa esta imagen, porque el sombrero de copa es el cero. ¿No? Dio vuelta al sombrero de copa y luego su mente estalló de emoción. O sea, él dio vuelta al sombrero de copa. Él hizo que estallara su mente. Pero luego, en otra parte, ya leímos, dice, fue al hacedor que se le cayó el universo de la cabeza. Si realmente este estallido fue un acto voluntario de Dios o fue un accidente, algo que pasó con casualidad. Porque el poeta no está para dar soluciones, evidentemente. Para dar soluciones a los problemas están los filósofos, están los científicos. El poeta señala, por intuición señala fenómenos, ¿no? Y lo señala bien como ustedes. Y señala las contradicciones también, porque el mundo está lleno de cosas que son contradictorias. Muchas veces esto es verdad y esto es también verdad. ¿No? Y sin embargo no las podemos poner juntas porque son contrarias. ¿No? Basta que yo señale, esto es verdad, esto es verdad. Tú puedes hacer eso, a mí no me incumbe arreglar ese asunto, ¿no? Y esto es lo que hace Mauricio. Es realmente admirable cómo Mauricio ha logrado penetrar en cosas tan profundas como las cosas en las que penetra en este libro. Ahora, al final de la primera parte, que se llama La creación endiosada, y siempre en Dios con mayúsculas, hada con minúsculas, cosas típicas que tiene este jovencito. La creación endiosada, ocurre algo que es muy curioso, y que podría espantar a mucha gente. Resulta que al estallarle la cabeza a Dios, al estallar su alma, al estallar su ser, Dios muere. Muere. La creación del universo implica la muerte de Dios. Cito a Mauricio, el hacedor está deshecho y se marcha rezongando en sollozos la más triste canción de la diosa. Otro, entonces Dios muy lejos murió, solo, y desde ese tiempo vivimos en soledad, cerca y solitarios.
El Creador se ha dormido para siempre, ha desaparecido, ya no se reproducirá nunca más. Pero agrega después, y tipográficamente señalado por un espacio, su muerte nos entregó toda la vida. O sea que la creación del hombre, la creación del universo, se habría producido con el sacrificio de la vida de Dios. Dios murió para crear el mundo. Y ahí empieza entonces la segunda parte del libro, la segunda fase, dice Mauricio, post-Dios, cero. Después de Dios, cero. Ahora tenemos propiamente la creación de Dios, ¿no? Ya tenemos el mundo, el universo, todas las cosas creadas por Dios. Y naturalmente, dentro de las cosas creadas por Dios, la más importante es el hombre. ¿El hombre qué es? Es la parte positiva de Dios después del estallido, la parte positiva de Dios. De modo que en el fondo, esto yo creo que lo vamos a ver después, pero los anuncios solamente ahora. Yo acabo de decir que Dios murió cuando se produjo este estallido, pero en verdad no es exactamente así, porque Dios sigue viviendo en lo creado por Él y fundamentalmente sigue viviendo en el hombre creado por Él. Y digo fundamentalmente en el hombre creado por Él porque el hombre representa la parte positiva de Dios. Como Dios sabía esas dos cosas, positiva y negativa, el ser humano representa lo positivo. Y debe enfrentarse entonces con lo negativo. De ahí la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Con todas sus mil de matices y posibilidades que nosotros todos conocemos, ¿no? El hombre representa lo positivo. Tienen que luchar contra lo negativo. Pero hay otra idea que se desprende también del libro de Mauricio, es que el hombre es libre y puede optar por lo negativo. Él está instalado en la parte positiva, pero si se le antoja, se puede pasar para lo contrario. Pero es la eterna lucha entre Dios y el demonio, el bien y el mal. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención en esta segunda parte es que inmediatamente después de que se produce el estallido, de que se produce la separación, enseguida, inmediatamente después, se habla de una ansia de fusión, ¿no? Todo lo que ha sido separado por este estallido, lo primero que piensan los elementos separados por el estallido es en volver a reunirse. Hay una ansia de fusión. Dice, os voy a decir que sin ser aún vi un espacio de nada y de todo trenzados amándose. En un tálamo, o sea, nada, que lindo son estos versos, en un tálamo de materia y antimateria que susurraban su rechazo, había que escuchar el discurso de la energía. El megaátomo besando a su hijo, el microuniverso y el amor perpetuo del rotar. Y en otra parte, vean ustedes, el mundo ya está separado. Es decir, Dios ya no es el Dios unitario, está separado porque ha estallado. El mundo existe a causa de esta separación. Pero vean ustedes, la materia con el antimaterio se aman, cada uno por su lado, se acogen y se rechazan, y la débil capa que los separa los vuelve a juntar sin juntarlos jamás hasta la aniquilación amorosa. Es la lucha dialéctica, ¿no? De rechazo y atracción. Ahora, ¿qué significa esto? Yo creo que significa una filosofía muy profunda, muy profunda. Hablando en términos filosóficos, ¿no? Es el proceso interminable de antítesis y síntesis. Usted comprende el pensamiento del famoso filósofo alemán Hegel, ¿no? Antítesis y síntesis. Y este proceso dialéctico de choque de antítesis y, digamos, antítesis que chocan y se reúnen en una síntesis, ¿no? Para volver a separarse después, y constituir de nuevo una tesis y una antítesis y volver a unirse después. Ese es el juego piramidal que conduce al progreso de la humanidad, al progreso del espíritu humano. Y en lo que se refiere al libro
de Mauricio. Dice él en una parte, pone un verso que es muy profundo. ¿Dónde está? Dice él, hay un Dios rehaciéndose en cada uno de nosotros. Un Dios rehaciéndose. Este Dios que ha estallado para constituir el universo, ¿cuál es el destino de este universo? Volver a constituir de nuevo a este Dios. Volver a constituirlo. Pero este Dios de nuevo va a estallar. Y por el infinito, y por toda la eternidad se va a producir esto. Y por eso dice Mauricio al final de su libro, ya no nos preguntamos más por qué es en este cielo hecho de tierra, desnudo de bien y mal, con las sienes del corazón despiertas, para sentir el infinito sin más soledad y sin más miedo. Nunca más, nunca, porque miramos ilimitadamente al infinito, porque ahora ya somos infinitos. Pero lo único que quiero agregar es felicitar de todo corazón, y no por el corazón seco, sino por el corazón inundado de admiración y de cariño a este joven amigo nuestro, orgullo de nuestra ciudad. Y le doy un abrazo muy grande. Muchas gracias. Y ahora, amigas y amigos, vamos a dejar para ustedes al autor de este libro entonces, el señor Mauricio Otero. La idea de escribir sobre la creación o la cosmogonía surgió y comenzó a girar en mi cabeza en una de las madrugadas de filosofía juvenil allá en el año 1980 en Santiago, en una larga conversación con un amigo, ex estudiante de antropología, Walter Kruger, a quien recuerdo siempre por su intraubicable idealismo. En sí, todo partió esa noche, en un céntrico balcón de primavera, en el Paseo de Tenderín, donde yo vivía mientras era estudiante de publicidad, basado en la lectura de un apunte antropológico denominado Homo, una antropología evolucionista y espiritualista en taller de César, la visión del mundo o la cosmovisión tayloriana. Afortunadamente conservo ese polvoriente apunte. Pero anteriormente, recuerdo haber estado sugestionado por el infinito y obsesionado por el miedo al vacío, en el año 74. Hasta que el año 84 me sobrevino un ataque espacial y de allí emergió, esta vez como poemas, la obra que el lector tiene entre sus manos. Pero no era el manuscrito definitivo. Estuve leyendo astronomía, astrofísica y recopilando información sobre las teorías más recientes y las clásicas sobre la creación del universo, que hubo una vez en que se formó, pues ya estábamos conscientes de su transformismo. La lectura y historia del tiempo de Stephen Hawking fue reveladora, pero tendría que leer libros como Mundos y Antimundos, la antimateria en cosmología, de Hannes Alfvén para encontrar el sentido de esta obra. Por otra parte, el estudio del materialismo dialéctico me había ya formado, el cual me dejó una huella profunda. Sí, fui un ateo clásico, hasta que estudiando el cosmos y sus misterios llegué a sentir la presencia de Dios, pero no es la creencia de un Dios personal, al decir de Joyce, sino más bien una identificación panteísta de la realidad. Había y hay un algo observándome siempre, tal vez sea otra sugestión, me que otorga la poesía, o mi propia alma mirándome fuera de mí y silbándome una vieja canción. En fin, me cabe finalmente señalar que mi visión del mundo en esta obra es diametralmente opuesta a mi primer libro, El Tribunal del Hombre, publicado en 1989-90, obra en la que me titulé a pedazos Mi propia alma. Este segundo volumen, Poema de la Creación, rescata mi espíritu y es coherente con mi programa de escritura. Ahora el lector hallará una visión auscultadora de Dios en el cosmos y un tipo de ser humano realmente distinto y más consecuente y honesto del que actualmente pisa el planeta Tierra. La idea de lo circular y de los tiempos alterados son a propósito. Muchas gracias.